Todo el mundo ha escuchado hablar del Triángulo de las Bermudas, aviones que desaparecen en cielos despejados, barcos que se desvanecen sin enviar una sola señal de auxilio, tripulaciones enteras que, de un momento a otro, dejan de existir en los radares del mundo. La explicación oficial lleva décadas repitiéndose casi sin cambios: clima extremo, errores humanos, corrientes poderosas, tal vez alguna interferencia magnética, caso cerrado. Pero en el año 2001, un equipo canadiense que mapeaba el fondo marino frente a las costas occidentales de Cuba encontró algo que ninguna de esas explicaciones logra cubrir. A 700 metros bajo la superficie, en el silencio absoluto del Atlántico, sus sonares detectaron formas que no deberían estar allí. Bloques de piedra alineados con precisión, ángulos definidos, patrones geométricos distribuidos a lo largo de casi 2 kilómetros cuadrados del lecho oceánico. Y hasta el día de hoy, 25 años después, nadie ha vuelto a bajar a ese lugar. Si te interesan los misterios que la comunidad científica prefiere dejar en el fondo de un cajón, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una teoría de Internet, son datos verificados, nombres reales, instituciones reconocidas y un silencio institucional que ya lleva más de 2 décadas sin respuesta. Lo primero que conviene entender es por qué la profundidad de ese hallazgo es un problema. 700 metros no es una cifra casual. Cuando terminó la última era glacial, hace aproximadamente 12.000 años, el deshielo provocó que el nivel del mar subiera de forma acelerada, pero ese aumento, según los registros geológicos más aceptados, fue de unos 120 metros en total, no 700. Para que una zona costera quedara a esa profundidad, no basta con el derretimiento de los glaciares. Haría falta un evento geológico mucho más violento, un hundimiento súbito, un colapso tectónico, algo capaz de tragarse una extensión entera de tierra firme en un tiempo relativamente corto. Y sin embargo, las estructuras están ahí, expuestas, sin los sedimentos espesos que deberían cubrirlas después de miles de años de acumulación. Ese detalle, tan silencioso, es el que nadie ha logrado explicar con comodidad. Para entender por qué esto importa, primero hay que entender qué es en realidad el Triángulo de las Bermudas. Se trata de una zona del Océano Atlántico Norte delimitada por 3 puntos: Miami, en Florida, la isla de Bermuda y Puerto Rico. Según los datos compilados por la Enciclopedia Británica, cubre entre 1.300.000 y 3.900.000 kilómetros cuadrados, dependiendo de cómo se trace el polígono. Dentro de esa enorme región, a lo largo del último siglo, se han reportado la desaparición de más de 50 barcos y alrededor de 20 aeronaves, muchas sin dejar rastro, ni escombros, ni señales de emergencia. 2 casos se volvieron emblemáticos. El 4 de marzo de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, el USS Cyclops, un carguero de la Marina de Estados Unidos de más de 150 metros de eslora, zarpó desde Barbados con más de 300 personas a bordo y una carga pesada de mineral de manganeso destinado a la industria bélica, rumbo a Baltimore. Nunca llegó, no envió una sola señal de radio pidiendo auxilio. Ninguna operación de rescate, ni entonces ni en las décadas posteriores, encontró restos. El caso quedó registrado como la pérdida no relacionada con combate más grande en la historia de la Marina estadounidense, y hasta hoy permanece abierto en los archivos oficiales. Casi 30 años después, en diciembre de 1945, a pocos meses de terminada la Segunda Guerra Mundial, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger despegaron desde la estación aeronaval de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento rutinaria, conocida como Vuelo 19. El clima estaba calmo, los pilotos eran experimentados. Al frente del escuadrón iba el teniente Charles Taylor, un veterano con cientos de horas de vuelo. Pero a las 2 horas del despegue, Taylor comunicó por radio que sus instrumentos se habían vuelto locos, que las 2 brújulas habían fallado y que no reconocía el mar debajo de ellos. Pensaba que estaba sobre los Cayos de Florida cuando en realidad estaba mucho más al norte. Luego vino la confusión. Los pilotos más jóvenes discutían las coordenadas. Y después, silencio absoluto. Un hidroavión PBM Mariner enviado a buscarlos también desapareció, probablemente en una explosión aérea reportada por un barco mercante esa misma noche. 27 personas en total. Ni una tabla flotando, ni un cinturón de vida. Ahora bien, durante décadas se construyó alrededor de estos casos una mitología sobrenatural, vórtices interdimensionales, naves extraterrestres, la Atlántida. Y sin embargo, cuando instituciones serias como la NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, o aseguradoras como Lloyd's de Londres revisaron las cifras, llegaron a una conclusión que incomoda a los creyentes y también a los escépticos. Estadísticamente, el Triángulo de las Bermudas no registra más pérdidas que otras rutas marítimas con tráfico similar. Las desapariciones existen, sí, pero la región en sí no es, en números fríos, especialmente peligrosa. Eso, en teoría, debería cerrar el caso, y sin embargo no lo cierra.
porque mientras los estadísticos calculaban promedios en tierra firme, algo muy distinto ocurría en el fondo del mar. A finales de la década de los 90, una empresa canadiense de ingeniería submarina llamada Advanced Digital Communications firmó un acuerdo con el gobierno cubano. El objetivo no tenía nada de extraordinario: localizar galeones españoles hundidos durante la época colonial, cartografiar el fondo marino, evaluar recursos. Un trabajo técnico, pragmático, con intención comercial. Al frente del equipo estaba Paulina Selitsky, ingeniera de origen ruso con formación en oceanografía submarina, junto a su esposo y socio, Paul Weinsweig. Ninguno de los dos tenía interés en teorías alternativas. Buscaban oro, no civilizaciones perdidas. El barco operaba con metodología convencional, sonar de barrido lateral, registros continuos, semanas de trabajo repetitivo, hasta que durante una rutina cualquiera, apareció en las pantallas una señal que no encajaba. Líneas rectas donde no debería haber líneas rectas. Simetría donde el fondo marino tiende al caos. Al principio pensaron en un fallo técnico. Repitieron la pasada. La señal volvió a aparecer, idéntica, en la misma posición con la misma forma. Lo que el sonar estaba dibujando, a 700 metros de profundidad, era un patrón geométrico de gran escala. Según los testimonios del equipo, documentados más tarde por medios de comunicación internacionales como la cadena BBC y la revista National Geographic, el área cubría aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. Las lecturas indicaban bloques de gran tamaño, superficies aparentemente planas y lo que parecían ser alineaciones consistentes, con sombras acústicas que sugerían volumen, altura, masa sólida bloqueando el retorno de las ondas sonoras. La decisión lógica fue enviar un vehículo operado de forma remota, un ROV, para confirmar visualmente lo que las ondas sonoras sugerían. La operación era arriesgada. A esa profundidad, la presión supera las 70 atmósferas, decenas de veces mayor que en la superficie. Cualquier falla significaba perder el equipo. El ROV bajó lentamente. Durante los primeros minutos, la luz del sol aún lograba filtrarse. Después, la oscuridad se volvió absoluta. Solo los reflectores del robot iluminaban el agua. 30 minutos. 40. A medida que se acercaba al fondo, las primeras formas empezaron a dibujarse en las pantallas del barco. El equipo se quedó en silencio. Lo que aparecía no era un fondo marino típico. No había la irregularidad orgánica del sedimento acumulado. Había planicie. Y sobre esa planicie, masas rectangulares, bordes definidos, superficies que reflejaban la luz con una uniformidad que no pertenece a la naturaleza. Lo que apareció en pantalla, según la descripción entregada por la propia Selitsky a la prensa internacional, se asemejaba a lo que podría haber sido un gran centro urbano. Bloques tallados, algunos de varios metros de lado, formas que recordaban pirámides truncadas, estructuras dispuestas en lo que parecía un orden deliberado, con lo que algunos observadores describieron como corredores o calzadas entre ellas. Selitsky misma advirtió, sin embargo, que sería irresponsable sacar conclusiones sin evidencia directa. Nunca afirmó haber encontrado una ciudad. Solo dijo que las imágenes merecían una investigación seria, que no podían descartarse como artefactos del sonar, y que cualquier científico honesto debería reconocer que lo que se veía no encajaba en los modelos conocidos de formación submarina. Esa investigación nunca ocurrió. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque cuando los datos llegaron a manos de expertos independientes, las voces se dividieron. El geólogo marino cubano Manuel Iturralde Vinent, del Museo Nacional de Historia Natural de La Habana, una de las autoridades más respetadas de la región en geología del Caribe, examinó el material y expresó su cautela. Según Iturralde Vinent, para que una zona de tierra firme quedara a 700 metros bajo el mar, tendrían que haber pasado decenas de miles de años, un periodo en el que ninguna civilización conocida del continente americano poseía la capacidad tecnológica para construir estructuras de piedra organizadas. El problema, dijo, no era que las imágenes no fueran interesantes. El problema era que, si eran artificiales, contradecían todo lo que la arqueología ha establecido sobre la presencia humana en la región. El oceanógrafo Robert Ballard, conocido mundialmente por haber localizado los restos del Titanic en 1985, fue más directo. Ballard advirtió que las imágenes de sonar pueden ser engañosas sin muestras físicas, y que formaciones geológicas naturales, como fracturas basálticas, patrones de erosión o movimientos tectónicos, pueden generar estructuras que parecen artificiales pero no lo son. Sin un análisis de materiales, sin fechados, sin marcas de herramientas, no había manera de concluir nada. Y aquí entra el detalle más perturbador de toda esta historia. En los 25 años que han pasado desde el hallazgo inicial, nadie ha regresado a tomar esas muestras. No existe un solo fragmento de piedra recuperado del sitio. No hay un solo informe científico revisado por pares publicado en una revista especializada. No hay fechados. No hay análisis de composición. Nada. Las razones oficiales son 3. Primero, la burocracia. El sitio se encuentra en aguas territoriales cubanas,
lo que significa que cualquier nueva exploración depende de autorizaciones que históricamente han sido complicadas por las tensiones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Segundo, el costo. Una misión en aguas profundas requiere barcos especializados, equipos robóticos, equipos científicos, semanas de operación. Los presupuestos fácilmente superan los varios millones de dólares. Y tercero, y quizás el más interesante, la falta de voluntad institucional, porque cualquier resultado, sea cual sea, incomoda a alguien. Si las estructuras son artificiales, la línea del tiempo de la historia humana queda cuestionada. Si son naturales, entonces existe un tipo de formación geológica que la ciencia no había documentado. En ambos casos, alguien tiene que reescribir un manual. Mientras tanto, en paralelo, otra pieza del rompecabezas se estaba moviendo lentamente. En años recientes, estudios geofísicos publicados en revistas como Geophysical Research Letters identificaron bajo el suelo marino del Triángulo de las Bermudas algo que tampoco encaja en los modelos convencionales. Se trata de una capa rocosa de aproximadamente 20 kilómetros de espesor, ubicada entre la corteza oceánica y la placa tectónica profunda, con características que, según los investigadores, no se han observado con la misma forma en ninguna otra parte del planeta. Es una anomalía de composición, de densidad y de comportamiento sísmico. La estructura podría explicar, entre otras cosas, por qué la isla de Bermuda no se parece a otros volcanes oceánicos típicos y por qué la región genera comportamientos oceánicos inusuales. Corrientes imprevistas, variaciones magnéticas localizadas y las llamadas olas gigantes, esas paredes de agua de más de 27 metros de altura que el oceanógrafo Simon Boxall, de la Universidad Smith Southampton, propuso como la explicación más probable para la desaparición del USS Cyclops. Según Boxall, una ola de ese tamaño puede partir en dos un barco de carga en menos de 3 minutos, sin dejar tiempo para una sola transmisión. Es decir, debajo del Triángulo de las Bermudas hay, literalmente, algo que la ciencia aún no termina de entender. Y frente a esa costa cubana, bloques de piedra que siguen en el mismo lugar donde fueron encontrados hace un cuarto de siglo, sin que nadie los haya tocado. Cada quien tiene que decidir qué hacer con esta información. Una lectura prudente dice que el Triángulo es una región con condiciones geológicas y oceanográficas particulares, que generan fenómenos físicos intensos, y que las desapariciones de barcos y aviones tienen explicaciones naturales que la estadística general ni siquiera considera anómalas. Las estructuras de Cuba, bajo esta lectura, serían probablemente formaciones geológicas curiosas, pendientes de confirmación pero no evidencia de civilización alguna. Otra lectura, más inquietante, observa que existen dos hallazgos separados en la misma región, una anomalía geológica profunda bajo el lecho marino y un conjunto de estructuras geométricas inexplicadas en la plataforma cubana, y que la comunidad científica ha decidido, por omisión o por incapacidad, no terminar de investigar ninguno de los dos. Llevamos un cuarto de siglo con imágenes de algo que parece organizado, que está a una profundidad que no debería haber sido alcanzada por ninguna tecnología humana conocida en la antigüedad, y nadie ha vuelto a mirar. Lo que sí es indiscutible es esto. A 700 metros bajo el Atlántico, en el silencio total de una profundidad donde ni la luz ni el sonido penetran naturalmente, hay bloques de piedra alineados. No es folclore, no es leyenda. Está documentado en los archivos de la compañía canadiense, está verificado por geólogos que vieron las imágenes originales y está esperando, intacto, a que alguien decida que vale la pena volver a mirar. La pregunta que habría que hacerse no es solo qué son esas estructuras, la pregunta es ¿por qué? Teniendo la tecnología, el interés público y las imágenes iniciales, hemos decidido colectivamente dejar este hallazgo en pausa durante 25 años. Quizás la respuesta no está en el fondo del océano, quizás está en nuestra propia incomodidad con la idea de que la historia que nos enseñaron podría tener capítulos enteros que aún no hemos leído. ¿Y a ti? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Crees que esas estructuras son una formación natural que aún no comprendemos del todo? ¿O piensas que podrían ser la última prueba, silenciosa y sumergida, de una civilización que desapareció antes de que existiera la historia, tal como la conocemos hoy? Escríbelo en los comentarios, con honestidad, porque la respuesta dice mucho más sobre cómo vemos el mundo que sobre el fondo del mar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que en este canal no contamos misterios para asustar, los contamos para pensar. Suscríbete y activa la campana, porque en los próximos días vamos a revelar otra historia que lleva décadas enterrada y que tiene más pruebas de las que te imaginas.